¿Qué tal? En este momento nos encontramos en salud laboral, creando una cultura. Soy el doctor Renan Brito, soy médico ocupacional y en esta ocasión continuaremos conversando acerca de los disruptores endocrinos, un tema muy importante que deberías de conocer. Si no has escuchado los anteriores capítulos de esta tercera temporada, pues lo puedes encontrar en Spreaker, lo puedes encontrar en Spotify, en tu plataforma de podcasts favorita. Bueno, continuemos. Anteriormente les había hablado acerca de lo que son los disruptores endocrinos y su relación con lo que son las hormonas. Hemos venido hablando materialmente, perdón, de un disruptor en específico, el bisfenol A. Pero ahora sí me gustaría hablarles un poquito más de la historia. ¿De qué se trata? ¿De dónde viene? ¿Cómo así surge este tema del disruptor endocrino? Bueno, todo surgió por ahí, por el año de 1960 en Estados Unidos, entre la frontera de Estados Unidos y Canadá, a través de una investigadora bióloga, Rachel Carson, quien empezó a determinar que había ciertos cambios en los animales. Había ciertas transformaciones, se podría decir, que en realidad eran casi imperceptibles, ¿no? Pero estaban produciendo secuelas en la naturaleza. Y de ahí pues tomó la posta un investigador médico en donde fue determinando ciertas correlaciones. Y de eso vamos a hablar en este momento. Entonces, una de las primeras cosas que hizo Rachel Carson es darse cuenta, por ejemplo, en las águilas calvas de Estados Unidos, que estaba disminuyendo el número de águilas cerca del lago Ontario, que queda con la frontera con Canadá. Entonces se preguntaban, ¿no? ¿Por qué están disminuyendo? Y no sabían por qué. Comenzaron a hacer investigaciones y se dieron cuenta que los huevos de las águilas se rompían con mucha más facilidad. Las águilas no se apareaban entre sí. Había águilas de sexo femenino que se juntaban solo ellas en los nidos, pero no iban los machos. Entonces llamó mucho la atención, ¿no? Esta situación y a, empezaron a tomar muestras de los lugares en los cuales se alimentaban las águilas. Entonces, si más o menos tienes idea de cuál es el ciclo del mercurio, vas a poder interrelacionar esto mucho mejor. ¿Por qué? Porque el mercurio básicamente puede de alguna forma llegar a nivel de la atmósfera y volver a bajar a través de la lluvia, filtrarse, llegar a los ríos y en los ríos llegar a la parte más del fondo de los ríos o de los lagos y eso lo van a comer microorganismos y los microorganismos a su vez son consumidos por algas y esas algas son consumidos por pescados y esos por pescados más grandes y esos pescados más grandes son consumidos por depredadores más grandes que pueden ser acuáticos o terrestres. Más o menos lo mismo se producía o se produce con los disruptores endocrinos, en este caso de este estudio que realizó Richard Carson en su libro, en su famoso libro Primavera Silenciosa. Te invito a que lo busques, lo encuentres, te lo leas, es una descripción bastante detallada y te permite ir entendiendo mejor lo que te voy a ir describiendo. Entonces, haciendo un comparativo con el mercurio, tú sabes que el mercurio es sumamente tóxico, pero a diferencia del mercurio produce un efecto casi inmediato, se podría decir, es mucho más rápido el efecto dañino de la toxicidad del mercurio en un ser humano o en un animal, ya sea silvestre o urbano. En cambio, con los disruptores endocrinos no sucede esto, no sucedía esta situación, porque había sustancias que se utilizaban para matar plagas, ejemplo el DDT, y este DDT básicamente se filtraba de los sitios en los cuales había sido utilizado hacia las aguas y de las aguas terminaban en los ríos o en los lagos, en este caso el lago Ontario. Entonces las águilas podían irse a alimentarse de los peces o de depredadores acuáticos o terrestres y lo que iban a hacer era consumir, ¿ya?
consumir estos animales que tenían concentraciones altas de estos disruptores endocrinos. Ejemplo, uno de ellos, el DDT. Entonces consumían esto y esta sustancia lo que ocasionaba era una alteración en el metabolismo del calcio, ¿ya? Una de las consecuencias, mejor dicho, que producía. Entonces, esta sustancia ocasionaba este daño a nivel del metabolismo del calcio y por lo tanto el calcio no era tan bien fijado en la cáscara de los huevos de las águilas calvas. Por lo tanto, las águilas cuando se apareaban se producía el huevo fecundado, pero el huevo por un simple movimiento del águila se rompía, por lo tanto ya no había descendencia del águila, entonces disminuyeron el número de águilas calvas. Entonces Richard Carson empezó a investigar y lo que logró identificar es que había esta sustancia DDT en el agua y que esto producía daños en los peces, en las aves, en los mamíferos. Y, una cosa que también había que tomar en cuenta era que, por ejemplo, cerca de Japón, este es otro tipo de investigación también, cerca de Japón, los japoneses tenían la costumbre de comer bueno, lo que describen, yo no los conozco realmente, pero eran unos pescaditos, según lo que describen, delgaditos y larguitos. Tenían la costumbre de comerlo. Entonces, al principio estos pescaditos había en abundancia, pero posteriormente desaparecieron, o sea, materialmente casi extinguidos. Hicieron igualmente investigaciones a nivel del agua que había cerca de los lugares en los que había estos pececitos en el Japón y determinaron que tenían altas concentraciones igualmente de sustancias tóxicas de disruptores endocrinos. Entonces, ¿qué pasaba acá en cambio? Lo mismo que los huevos de las águilas. Los huevos eran muy frágiles, el cascarón de los peces, y por lo tanto se rompían. Y por lo tanto ya no se reproducían los pececitos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Aparentemente, la concentración de estas sustancias en el medio ambiente son tan bajas que en teoría no producirían ningún tipo de daño. No hacen ningún tipo de efecto a nivel de la salud. Pero es complejo. Es complejo porque nosotros estamos convencidos de que va a producir un efecto grave e inmediato. Incluso hay un paradigma, o había un paradigma en el momento en que hacían estas investigaciones, y tomaban como parámetro de referencia la probabilidad de producir cáncer. Entonces utilizaban estas sustancias, las aplicaban en las diferentes investigaciones a ratoncitos, a cobayas, lo que ustedes deseen. Y no producía cáncer. Entonces decían, no, estas sustancias son benignas, estas sustancias no producen ningún tipo de efecto, así es que no hay problema. Y normalmente se comercializaban porque no desarrollaban cáncer. Es decir, el estándar de oro era para que una sustancia entre en aplicación o en uso como un pesticida, en general, plaguicidas, que no produzca cáncer. Entonces, si la sustancia en estudio no producía cáncer, esa sustancia se comercializaba y punto. Pero entonces con estas investigaciones de Richard Carson, en la que fue identificando que había alteraciones incluso de la capacidad de apareamiento entre las aves, dijeron, oye, y bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿pasará lo mismo en los seres humanos? Y empezaron a hacer investigaciones, empezaron a hacer muchas investigaciones en relación a esto. Y se dieron cuenta de que había sustancias que habían sido, perdón, aunque suene redundante, utilizadas en el ser humano y que en estudios prospectivos, es decir, imaginémonos de aquí a 10, 15, 20, 30 años, se veía la respuesta. Y se determinó que producían efectos. Se utilizaba una sustancia llamada DDT para matar pulgas. Yo recuerdo que cuando era niño teníamos un perrito que tenía pulgas
Y pues bueno, le pusieron DDT en el pelito. Pero uno iba, ¿no? Y a jugar con el perrito y caía un polvito tipo talco. Pues uno se salpicaba y se quitaba eso de encima y seguía jugando con el perrito. Pero era un veneno. Catalogado como no cancerígeno en ese entonces, pero después de 15, 20, 30 años empezaron a hacer investigaciones en las mujeres y se determinó que desarrollaban cáncer a nivel genital. Tal como lo escucho, cáncer a nivel genital. Incluso, aquí hay un tema muy importante. Em, Tú, como hombre, mujer, puedes haberte expuesto a una de estas sustancias cuando eras un niño o una niña. Incluso, vamos más atrás. Te pudiste haber expuesto dentro del útero de tu madre y por tanto puedes desarrollar enfermedades. Es decir, tú ni siquiera te enteraste que te expusiste a una sustancia y puedes desarrollar una enfermedad. Ejemplo, estudios. Hubo mujeres que se expusieron intraútero a... Hubo mujeres que se expusieron dentro del útero a dietilestilbestrol, un, una sustancia estrogénica que se utilizaba para evitar abortos y partos prematuros. Después se concluyó que la sustancia en realidad no evitaba el aborto, ¿no? Pero en ese entonces lo utilizaban como decir, oiga, le duele la cabeza, tómese una acetaminofén. Ah, está embarazada, démosle el dietilestilbestrol. Entonces, las mujeres que estuvieron expuestas a esta sustancia intraútero, ojo, tú como mujer estabas dentro del útero de tu madre, te expusieron a esta sustancia, podías muy probablemente desarrollar un cáncer de cuello uterino. Tal como lo escuchas. Y tú ni siquiera te enteraste. Incluso hay un caso interesante en el cual eh, un hombre y un grupo de hombres, ¿no? Desarrollaron artritis reumatoidea, desarrollaron cáncer testicular y no encontraban las razones, no encontraban las causas. Entonces empezaron un estudio retrospectivo a investigar y bueno, de las madres que aún vivían, algunas de ellas sí recordaban que tuvieron algún tipo de complicación durante el embarazo de estos caballeros y que se recuerdan de que les inyectaron algo, que no recuerdan qué, pero que algo les pusieron. Entonces ahí tenemos el antecedente. Entonces en este caso de estas personas que desarrollaron, en el caso de varones, cáncer testicular, artritis reumatoidea, estuvieron expuestos dentro del útero dietil, al dietilestilbestrol. ¿Ya? Y así puedes tú darte cuenta que no necesariamente cuando tú eres un niño, cuando tú eras un adulto o que tengas razón alguna de que te expusiste a una sustancia que te pueda originar un daño en tu salud. Simplemente no lo sabes y la persona que posiblemente lo podría saber, que sería tu madre o tu padre, tal vez hasta ya fallecieron. Entonces, es una situación de salud pública muy, muy compleja realmente. Entonces, estos disruptores endocrinos han sido, han en cierto modo comenzado la investigación un poco más profunda en relación a ellos. Porque como les mencionaba, de inicio Rachel Carson inició estas investigaciones y posteriormente le continuó el doctor Colborn. Y el doctor, junto con otros colegas, empezaron a decir lo que les comentaba. Y si esto se produce en los peces, se produce en las aves, posiblemente algún tipo de daño también en mamíferos, ¿qué se producirá en seres humanos? Y empezaron con las investigaciones y se encontraron con algunas cosas. Se encontraron con situaciones que ya les he mencionado en los otros podcasts de esta tercera temporada, en donde se veía que había trastornos de déficit de atención.
había trastornos de aprendizaje en los niños que fueron expuestos intraútero a disruptores endocrinos. Las madres tenían complicaciones en ovulación, tenían cuadros de dismenorrea bastante severos, esto quiere decir un malestar bastante pronunciado en el momento que entran a periodos de menstruación, con intensos dolores, con sangrado abundante, con malestar bastante pronunciado. Y en el caso de los hombres, sobre todo, se observaba una disminución del número de espermatozoides. Entonces, si empatamos estas dos personas, el hombre o la mujer, con dificultad en la ovulación y el hombre con una disminución del número de espermatozoides, pues obviamente va a tener menor probabilidad la pareja de embarazo. Y obviamente eso es algo que impacta a la pareja, ¿no? He ahí la importancia también de lo que sería la evaluación preconcepcional. Y la evaluación preconcepcional debería ser realizada desde dos puntos de vista. La preconcepcional ginecobstétrica y la preconcepcional de medicina ocupacional. Porque en realidad tú deberías de conocer a qué sustancias químicas posiblemente te encuentras expuesto o expuesta en el trabajo, como para poderte embarazar. Obviamente, en conjunto, porque este es un manejo multidisciplinario, con el ginecobstetra. ¿Sí? El ginecobstetra evaluará previamente a tu embarazo cuáles son tus condiciones, cómo se encuentra tu cuerpo como para un embarazo. Pero esto básicamente se centra más en las mujeres. Normalmente en el medio yo no he visto que se haga mucho una evaluación preconcepcional del hombre. El hombre lo dicen, ah, sí, no, lo importante es la mujer, porque ahí tiene los óvulos, la mujer es quien lleva el bebé dentro del útero y es la que le cuida por 9 meses. Entonces se focalizan mucho en el hombre, perdón, en la mujer, y en el hombre no le hacen ni caso. Y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque también hay estudios en los cuales, por ejemplo, esposas de personas que trabajaban en asfaltado, ¿sí? En asfaltado, en la colocación de brea en las calles, que si ustedes han pasado alguna vez por uno de estos lugares en los cuales se está asfaltando, sale unos como humos, ¿no? Todo el mundo ve y dice, obviamente eso está caliente. Sí, pero son sustancias químicas que se están emanando de la brea, muy posiblemente hidrocarburos aromáticos. Y eso lo puede estar absorbiendo el hombre, el varón. Entonces se identificó que las personas que se exponían a hidrocarburos aromáticos, ya sea por ejemplo en el asfalto o también en la mecánica, tenían más abortos. Las mujeres tenían más abortos. Pero decía, ¿por qué? Entonces todo se iba en contra de la mujer, ¿no? A ver, veamos si tiene algún déficit de progesterona, veamos si tiene algún problema a nivel del cuello del útero, veamos si hay alguna malformación, busquemos algún problema cromosómico, o por ejemplo, estará por ahí como para que no quede embarazada la mujer y tenga constantemente abortos. Pero en realidad el problema no estaba en la mujer, estaba en el hombre, ¿ya? Porque estaba produciéndose un cambio en el número de espermatozoides, había malformaciones de los espermatozoides, espermatozoides con varias cabezas, espermatozoides sin cola y situaciones por el estilo, que básicamente son malformaciones en las células germinales del hombre y nunca iba a quedar la mujer embarazada. He ahí la importancia también de lo que les mencionaba. Una evaluación preconcepcional desde el punto de vista de medicina ocupacional, para que el padre sepa si se está exponiendo a alguna sustancia que va a afectar a su descendencia o su capacidad fértil. Entonces, cuando una pareja va a tener descendencia, han tomado la decisión de tener hijos o hijas, pues deberían hacerse la evaluación preconcepcional, tanto desde el punto de vista de ginecobstetricia y de medicina ocupacional, para que entre los dos en conjunto se pueda llegar a una conclusión de que es valedera la situación.
En el medio, en Latinoamérica, yo vivo en Latinoamérica y ah, la gran mayoría de parejas no hace evaluación preconcepcional. No la hace, o sea, simple y llanamente tienen hijos y para de contar y luego van a los controles del embarazo. Nada más. Peor aún, hacer una evaluación preconcepcional desde un punto de vista de medicina ocupacional. Porque básicamente para ello deberíamos tener una matriz de riesgos laborales, una matriz de identificación en donde se van diciendo, a ver, esta persona se expone a tales y tales sustancias químicas, ¿ya? Aparte de eso, deberíamos tener una evaluación higiénica acerca de la concentración de esas sustancias en el puesto de trabajo. Y además de eso, deberíamos hacer un análisis de las hojas de seguridad de cada una de las sustancias para ver sus efectos, a ver si son mutagénicos, genotóxicos, si son disruptores endocrinos. Entonces, toda esa evaluación es bastante compleja. Pero vuelvo y repito, yo de, qué sé yo, de 10 parejas que he conocido que han tenido hijos, eh, dos habrán hecho, o una, habrá hecho una evaluación preconcepcional de ginecología. Cero evaluaciones. Hasta ahora yo no he escuchado ni una pareja que haga una evaluación preconcepcional desde el punto de vista de medicina ocupacional. Es muy raro realmente que las parejas hagan una evaluación de ginecología. Eso es raro. Lo otro es inexistente. ¿Ya? Esa es la importancia de la medicina ocupacional ya desde una perspectiva de reproducción. Entonces vamos a seguir hablando de estos temas de disruptores endocrinos. Como les decía, te encuentras en la tercera temporada de Salud Laboral, creando una cultura. Me puedes encontrar en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram TV, YouTube, TikTok. También me puedes encontrar en un canal en Telegram, así como Salud Laboral, creando una cultura. Y también puedes encontrar los podcasts en tu plataforma favorita, Spreaker, Anchor, Spotify, en la que tú desees. Recuerda, sígueme en redes sociales y comparte, 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 porque con ello seguimos creciendo en la comunidad de salud laboral. Muchas gracias.